Muy buenos días, les habla Fabiola Balsa y a mi lado, como siempre, el doctor e investigador, autor del protocolo científico anti-envejecimiento celular, Guadalupe Chávez Torres. El día de hoy tenemos un tema muy sonado en los últimos tiempos. Estaremos conversando sobre las células madre, qué son, de dónde provienen, para qué sirven, cómo podemos conseguirlas y qué pasos o procesos debemos seguir para poder llegar a obtenerlas. Son varias de las incógnitas que hay en la calle y aquí en Lucha por Vivir le daremos las respuestas y sin duda conoceremos más a fondo la importancia de las células madre en nuestro organismo como un método de salvación a muchas personas. La vida nos tiene muchas sorpresas, pero más el cuerpo humano que nos ha permitido a los investigadores hacer un sinfín de pruebas y experimentos con él para lograr un objetivo planteado, la evolución de la medicina y poder brindarles a todos ustedes los beneficios que trae con ella. El tema de las células madres puede ser muy extenso y con muchas variantes. Es por eso que es necesario investigar a fondo sobre ellas. Para eso estará con nosotros nuevamente el investigador en ciencia y tecnología David Fernández de Ceballos, que hoy tocará el tema de su especialidad, ya que actualmente está realizando una fuerte investigación sobre las células madres y su desarrollo. Como ya lo mencionamos, las células madres hoy en día es uno de los métodos más eficaces para la curación de las enfermedades crónico-degenerativas. Si presentas o conoces a alguien que padezca diabetes, cáncer, lupus, hipertensión, entre otras enfermedades, quédate con nosotros porque puedes conseguir la respuesta que tanto has estado esperando. Bienvenido, doctor, bienvenido David Fernández de Ceballos. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí. Gracias a ti, Fabiola. En Lucha por Vivir. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito al tema. El día de hoy elegimos células madre, que seguramente a ti te interesa muchísimo, David. Pero bueno, vamos a definir, por favor, antes de empezar con el tema, ¿qué es una célula, doctor? Una célula madre es la que da origen a la vida. Podríamos decir también que es la unidad estructural y funcional del cuerpo humano. Ok, David, ¿algo que tú nos puedas definir? Piénsalo como el bloque de construcción más elemental que tiene un organismo. Tú puedes empezar a cortar pedazos de un ser humano hasta que quede ya muerto como individuo, pero sus tejidos no así. Si tú vas cortando, llegas a la unidad que ya no puedes dividir, que se considera vida, la célula. Si tú la cortas en dos, la vida se extingue. La unidad fundamental es la célula, es la parte más pequeña, es el bloque de construcción. Ok, entonces conociendo una célula que viene siendo una célula madre, ¿y cuál es su origen? Bueno, se origina principalmente en el huevo cigoto, donde papá y mamá aportan los genes a través de los espermatozoides y a través de los óvulos, y se empiezan a generar ahí las primeras células madres del cuerpo humano, denominadas troncales o pluripotenciales. Una célula madre es la célula original o de las primeras células que el cuerpo tiene. Cuando se da el proceso de fecundación que dice el doctor, la célula se empieza a dividir a sí misma mucho antes de que exista una neurona, un riñón, un hueso, un glóbulo rojo. Existe un pequeño cúmulo de células que se están dividiendo a sí mismas antes de empezar a especializarse. A eso se le conoce como célula madre. Es la célula que eventualmente después de esas divisiones se va a convertir en lo que el organismo necesite. Todas empiezan igual, es un bloque básico de construcción y después se puede convertir en neurona tomando la característica de una neurona o se puede convertir en hígado, en órganos, porciones de... Ok, entonces conociendo y que dices que todas se manifiestan igual, ¿no? Sí, inician igual. Inician igual. ¿Existen tipos de células madre? Sí, se van desarrollando conforme va dividiéndose el huevo cigoto. Digamos que en las primeras 4 o 5 semanas, son 2 divisiones, 4, 8, 16, 32, 62, siempre en múltiples. Y se alcanza un estadio que se llama mórula, por su parecido con la moro, en donde nacen las primeras células madres, llamadas troncales o totipotenciales. Posteriormente se da desarrollo a una segunda etapa, que se llama blastocisto, de la cual nacen las células madres altamente especializadas y que ya dan origen a células como neuronas y células de riñón, de la piel, etc. ¿Y existen otros tipos? Tratando de resumirlo sería así, todo empieza con una sola célula. ¿Okay? En el momento en el que el espermatozoide y el óvulo se juntan, se forma una única célula que empieza a dividirse. Ahí todavía no tienen forma, no tienen función, están nada más en una carrera loca por dividirse. Necesitan
antes de empezar la especialización, mucha materia prima y se empieza a generar la materia prima. Cada célula tiene dentro de sí un núcleo y en ese núcleo está el código genético, todo el ADN, pero no es nada más esta tirita espiral que nos han dibujado, sino que viene empaquetada y arreglada de formas muy específicas. Esta célula primera, que se empieza a dividir en muchas, va copiándose a sí misma y ahí está toda la información. Por lo tanto, cualquier célula se puede convertir en cualquier otra célula posteriormente. La misma que decidió convertirse en retina pudo haber sido neurona, pudo haber sido hígado. ¿Me explico? Sí hay muchos tipos, pero todas parten de lo mismo, de la troncal, y totipotencial, pluripotencial, no son más que nombres que hablan de todopoderoso, muy poderoso, ya muy especializado. Es la forma de nombrarlos nada más. ¿Y en qué momento esa célula dice, esta es mi función? ¿Tiene que ver con el código genético que mencionabas? Es correcto. En cada núcleo de cada célula está todo el código genético para construir una Fabiola, un doctor, un David, un lo que fuera. Dependiendo de la posición en la que les tocó, pues este grupo se empieza a especializar en cerebro, este grupo en corazón, este grupo en pulmón, así se va formando. Claro, pero ¿y por qué en este momento hay tanto revuelo por las células madres? ¿Para qué sirven? ¿O qué es lo que una célula madre hace que los fármacos no pueden hacer? Bueno, la célula madre detecta la necesidad del organismo, de los tejidos afectados, dañados o desgastados, y es ahí donde se reproduce, justamente lo que decía el doctor David con otras palabras. ¿Reparan esos daños de esos tejidos? Repara daños de los tejidos donde es necesario. Sin embargo, verlo así, haces la comparación con un fármaco. Nosotros pensamos en el fármaco como la pastilla que ingerimos para mitigar un síntoma o curarnos, ¿sí? La célula madre no es eso. La célula madre no es un medicamento que sirve para curar una dolencia específica, aunque ayudan a la sanación, aunque te llevan al punto de sentirte mejor, de estar mejor. El concepto es muy distinto. Uno es un químico que actúa con lo que ya existe. La célula madre es devolverle juventud al cuerpo. ¿Por qué? Cada que una célula se divide, el ADN se copia para que la célula hija tenga las mismas características. Y es todo un proceso, es una maquinaria magnífica que da para 70 programas de estos, aunque seguramente no es el foro. Pero piénsalo así, cada que tú la partes, se tiene que hacer una réplica, se tiene que hacer una copia. Y como todo mecanismo, no es perfecto. Los telómeros se van acortando, las células se van cansando, y una célula sana sabe que se debe de dividir un número determinado de veces y después suicidarse. Si la célula se quiere seguir dividiendo ad infinitum, tienes un cáncer, tienes un tumor. Entonces, si el problema es controlar la división, todo ese código está ahí escrito dentro de la propia célula. ¿Qué es lo que tú le das a un cuerpo cuando tiene 40 años? Células jóvenes. Las que tú tienes se te van cansando por todos esos mecanismos de copia. Le das más capital biológico, le das material al cuerpo. Entonces sí hay un proceso de sanación, pero no es una cura que tú ingieres como un fármaco, que es lo que preguntaste. No, y eso que dices es, uno te da el rejuvenecimiento y otro pues ataca. En algunos momentos, por supuesto, hemos dicho que los fármacos, pues claro que se pueden ingerir porque ayudan en ciertas cosas, pero pues es una diferencia el que ataca al que de una vez te ayuda a sanar, ¿no? Correcto. Que te rejuvenece, y esto precisamente quiere decir que, tal como lo hemos mencionado en los programas anteriores, que pues nuestro organismo es capaz de reponerse siempre y cuando tenga un sistema inmunológico sano y fuerte, ¿no, doctor? Efectivamente, el doctor Alexis Carrel demostró en el año 1912, premio Nobel, cómo mantuvo vivo un corazón de pollo, nutriéndolo con células madres de corazón de pollo. Esto fue del año 1912 a 1939, o sea, por 27 años. Un corazón de pollo y ahí como... Efectivamente, esto detrás de la teoría de Paracelso, un investigador también, antes de él, que dijo que semejante cura lo semejante, corazón sana a corazón, vaso sana a vaso. Entonces dijo él, vamos a ver si es cierto. Pero ya va, explícame un poquito, y a todos en casa también, ¿cómo es que agarró el corazón de pollo? ¿Qué le hizo para que durara 27 años? Lo mantuvo vivo en un caldo de cultivo apropiado, como si estuviera dentro del corazón del pollo, y lo nutrió con células madres de corazón de pollo. Y lo mantuvo vivo 27
27 años. Esto está demostrado científicamente. En base a esto hablaremos un poco más adelante del doctor Paul Nijans, cómo desarrolló sus investigaciones allá en Alemania, un médico maestro de premios Nobel. O sea, que estos no son tres locos que están hablando acá de las células madre, tienen investigaciones previas que avalan todo esto que estamos Por supuesto, es toda una evolución. Ok, bueno David, pero más allá de todo esto que nos genera una enfermedad y que combate la célula madre al cuerpo, ¿cómo en realidad entra la célula madre y cómo, más allá del rejuvenecimiento, que tú te puedas adentrar un poquito? Mira, a explicar? El estado natural de la vida es la salud. Y sí, un sistema inmunológico saludable le va a facilitar a tu organismo autorrepararse. Pero hay que entender la génesis de los daños. Hay muchos tipos de daño, no solamente hay patologías, hay códigos genéticos que ya te predisponen. Claro. Y hay epigenética, como le llaman. Nosotros pensamos que el genoma, que el ADN que a ti te tocó, ya está escrito en piedra y es la receta para fabricar una fabiola, no importa qué. Sí es una receta para fabricar una fabiola, pero depende de los estímulos y de cómo estás interactuando con el medio ambiente, cómo se van expresando esos genes o cómo se están dejando de expresar. Pero entonces, las células madres rejuvenecen, ayudan a tu cuerpo, a tu sistema inmunológico, pero también ayudan a las enfermedades crónico-degenerativas. Más allá que rejuvenecimiento, como lo verías en la televisión de las arrugas y los tintes y todo aquello, al hablar de rejuvenecer, no me refiero a quitarte años, no me refiero a parecer más joven. Me refiero a darle a tu cuerpo material biológico más joven, menos cansado, más fuerte del que ya trae. Entonces, una célula madre te puede ayudar en una enfermedad crónico-degenerativa, definitivamente, simplemente al aumentar tu capital biológico, al aumentar la fuerza disponible que tienes y al aumentar la materia prima de la cual dispones, ya a tu cuerpo le estás dando las condiciones para curarse. Se me ocurre como una comparación, está una pared y de repente ya está toda agrietada, le echas un pegamento, el que sea, o agarras un pegamento perfectamente preparado para poner todos los ladrillos. ¿Te refieres como eso? O sea, algo bueno que aporte a tu sistema inmunológico, en este caso hablando del organismo. Siguiendo la metáfora, que ojo, la salud va más allá del sistema inmunológico. El sistema inmunológico es solamente una parte de la salud. Lo hemos dicho en otras ocasiones, tus ideas, tus emociones, tu nutrición, tus patrones de descanso versus trabajo, la estimulación que tú tienes, todo eso implica salud. Salud no solamente es vencer la enfermedad, no solamente es quitar la dolencia. Salud es un estado global y es el estado natural. Pero siguiendo la metáfora, piensa que te comisionan a hacer esa pared que tú dices y te dan un determinado número de tabiques. Bueno, vas, dale, terminas tu pared y tienes algo de material a todo dar. La pared se daña por uso, desgaste, humedad, por lo que tú quieras, humedad, loco la chocó. Tienes material, la reparas. Y tu trabajo es mantener esa pared vigente, mantener esa pared en condiciones óptimas. ¿Qué haces cuando se te acaba el material? Pues tomas de los ladrillos que tienes y los medio pegas y los medio acomodas. ¿Qué pasa si de repente te llegan con otro poquito de material? Claro, y del bueno. Eso es lo que se está haciendo con una célula madre. A una célula cansada, que ya no tiene la energía para hacer ese trabajo, pues le acercas una que dice, ¿en qué te echó la mano? Efectivamente, las células madres tienen dos características fundamentales y básicas, que son autorrenovación y potencia y diferenciación. En la autorrenovación, las células madres se multiplican, se dividen y se van diferenciando posteriormente en la otra capacidad que tienen también, en esos linajes para resarcir daños celulares dentro del cuerpo humano. Una de las características de las células madres es mantener una población estable de células madres útiles, saludables, fuertes y sanas. Ok, pero si existen este tipo de opciones, doctor, como el tema de las células madres, ¿por qué siguen recomendando tratamientos que están comprobados que nos dañan más? Va a tener un punto, yo creo que esto tiene que parar. Nos estamos matando entre nosotros mismos y la gente sigue y sigue y sigue enfermándose. Existen otros métodos hoy en día que garantizan una mejoría importante en el organismo. Y yo creo que eso es algo que tenemos que sin duda resaltar, por supuesto. ¿Por qué se siguen ofreciendo otras alternativas? Porque existen. La ciencia es el quehacer humano de adquirir y coleccionar información. Estamos acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera y las queremos seguir haciendo así. No estamos tomando la información y exhibiéndola al mundo a la velocidad suficiente. La información tarda en llegar y de repente encuentras resistencia
por cruces de ideologías. Hay gente que no se hace una transfusión sanguínea. Hay gente que prefiere ver a su hijo morir desangrado que permitir que le pongan sangre. Pero sigue pasando eso, no es como ya de época de antaño, todavía. Sigue pasando eso y hay ciertos grupos poblacionales que prefieren ver al hijo muerto que ponerle sangre. ¿Por qué se siguen ofreciendo otros tratamientos? Porque una cosa es la información y otra cosa es las ideas que tenemos respecto a la información. Y si un grupo relativamente grande o dominante tiene una idea respecto de un tema, la información ya está. Lo que hay que vencer son las resistencias. Y yo creo que para esto también es este programa, para informar a la gente, para decirle, pues si necesitas esta ayuda, pues aquí está, ¿no? Abiertamente las opciones que hay. Claro. Y conociendo más de las células madres, ¿de dónde las obtenemos? Bueno, hay diversas formas de hacerlo. Pueden ser autólogas, es decir, en donde el propio paciente es su donante. Pueden ser homólogas, donde una persona puede donar a otras. Un ejemplo, cuando un varón recibe células madres de placenta, no son de él, sino de otra persona. Y pueden ser heterólogas, que se pueden donar entre vertebrados. Ok, autólogas, homólogas y heterólogas. Las autólogas, tú mismo te las donas. Tú mismo te las donas. En este caso, bueno, conviene y metemos células madres vírgenes con todo el potencial, ya que, por ejemplo, en estos casos no recomiendo en una persona que, digamos, tiene 80 años de edad, sus células madres están cansadas, desgastadas, entonces metemos células madres preferentemente, en este caso, pueden ser embrionarias, de bovino, de cerdo, de borrego, etc. De bovino, a ver, ya va. Principalmente de bovino, ¿no? O sea, a ver, explícame un poquito, ¿cómo que de bovino, de dónde? Tú puedes tomar de cualquier vertebrado en ciertas condiciones y hacer que compartan célula. Cuando se está desarrollando el embrión, no está un sistema inmunológico chocando contra el tuyo. Es una célula que perfectamente bien puedes tomar e insertarla en otro organismo y esperar que se especialice en él. De humano y animal. Sí, claro. ¿Y cómo es que una célula de animales, de origen animal, mejor dicho, las puede recibir bien el cuerpo humano? Hay muchas técnicas para hacer esto. Una de ellas, por ejemplo, tú tomas una célula, un óvulo, extraes el núcleo, metes el tuyo propio, empieza la división y tienes una réplica tuya, muy polémica. Es moralmente gris o minado el campo en donde estaríamos entrando. Pero yo puedo tomar un óvulo de vaca, ponerle ADN humano, hacer la reproducción y tener células con mitocondrias bovinas y ADN humano. O puedo tomar literalmente la célula bovina, la célula de la res, e insertarla en mi cuerpo y mi cuerpo la va a recibir bien. ¿Pero por qué no choca? No la va a reconocer como un agente negativo, un patógeno, porque no trae un sistema inmunológico que choque contra el mío. Exacto. ¿Y hay estudios? Exacto. Sí, claro. Ese es un punto muy importante, doctor David, que acabas de decir. Y otro es que el doctor Paul Weiss en el Instituto Rockefeller en los Estados Unidos comprobó científicamente que las células madres embrionarias de entre vertebrados, incluyendo las de bovino o cerdo o borrego, por ejemplo, son idénticas en la estructura y la función a las del humano. Por tal, podemos implantarlas. Fundamentados también en lo que acabas de decir, no han desarrollado sistema inmunológico. Okay. Y en este caso tenemos todas las ventajas porque contamos con todo el arsenal completo. Diferente un poco de que si son autólogas o son homólogas. Ok, entonces no debemos asustarnos por el hecho de que las obtengamos de Para nada, esta es una opción, por supuesto, que se le explica a los pacientes, simplemente es una opción importante, científica y muy eficiente. Ok, ¿y el mayor beneficio se encuentra en dónde? Bueno, en realidad en la personalización del caso es donde determinamos qué tipo de células aplicamos al paciente. Depende. Y es donde vamos a encontrar el mayor beneficio de acuerdo a cada caso y cada circunstancia. Sin embargo, las heterólogas, las que son de animal, ¿tienen algún beneficio o tú has visto mayor beneficio en sanar? El mayor beneficio es que contamos con este tipo de células con el arsenal completo, es decir, todas las totipotenciales o troncales y todas las pluripotenciales o de alta especialidad. Es decir, con estas células madres podemos meter hígado, riñón, cerebro, intestino, piel, huesos, todo lo que te puedas imaginar. A diferencia, un poco de las otras. Creo que lo que estás queriendo preguntar es cuál de ellas es la que mayor flexibilidad te da o mayor potencia tiene para algún tipo de tratamiento. Exacto. Nuevamente podemos entrar en un campillo minado por ahí, porque lo ideal sería, hablando de la potencia celular, embrión humano, pero
no estamos a ¿Hay gusto con eso. rechazo En mi caso personas? particular, sí, yo tengo un problema con eso. Ok. No me siento cómodo utilizando un embrión humano para minarlo. Sin embargo, te pongo un caso. En el mundo ya es moda que una mujer puede mutilar un feto por el hecho de no desearlo. Y eso es aceptable, eso es aplaudible, eso es ético, eso es moral, eso es moderno y es progresista. Lo que es imposible es que yo tome un óvulo, un espermatozoide, y en un vidrio los junte y tome esa célula para curar a un ser humano. Eso es moralmente ambiguo. Puedo despedazar un feto para no generarle un conflicto a la madre, pero no puedo, sin tratar un feto. Están las quimeras, en donde utilizas material biológico animal, metes información de ADN humano, ese producto jamás va a poder tener vida, jamás va a poder ser un feto viable, no va a llegar ni siquiera al estado de embrión per se, va a ser un masacote de células. Pero eso no lo podemos usar en la investigación porque es moralmente muy complicado. ¿Pero qué es lo que sugieres? O sea, que antes, si la persona va a abortar, antes de que pues, acabe con su vida, ver si puede sacar información de ahí para salvar a otra persona. No, yo soy pro vida y soy de defender a los más desvalidos. Yo personalmente tengo problema con desmembrar una criatura que no puede defenderse. Pero la mujer ya dijo que lo iba a hacer. Ese es asunto Ese es aparte. el problema. Yo estoy Es un problema poniéndolo ahí. como un contraste. No estoy diciendo utilicen al embrión. Ok, Yo personalmente no lo haría. Ok. No me sentiría cómodo minando sobre el cadáver de un feto que tenía toda la posibilidad de darse y ahora lo convertimos en mina. Yo me siento incómodo con eso. ¿Con qué no me siento incómodo? En una caja Petri, juntar un óvulo y un espermatozoide. No va a llegar al punto de ser un embrión viable. En ningún momento va a tener la capacidad sensorial por tiempos y por formas y por protocolos. Es simplemente un masacote de células. Es una, ¿cómo le llamas? La mórula. La mórula, el me huevo refiero. cigoto o mórula. Pero en este caso estás hablando, entiendo, de células madres de origen bovino. ¿Es correcto? No. De lo que se podría aplicar con nosotros sería lo bovino. Ella preguntó, ¿cuáles serían las mejores? Bueno, hipotéticamente hablando, pues están los embriones humanos. Moralmente no va por ahí. No los utilizamos. Definitivamente no utilizamos células fetales en nuestros tratamientos, porque somos pro vida. Efectivamente, lo que acaba de decir el doctor Buenísimo David resaltar Fernández eso. Ceballos. Nada más te lo pongo como contraste, ligándolo a la información previa. ¿Qué diferencia hay entre información y opinión? Las técnicas están. La cosa es qué hacemos con ellas y en dónde están las resistencias. Yo personalmente no me sentiría cómodo masacrando un feto humano para curarle una dolencia de hígado a una persona que ya está aquí. Pero sí me siento cómodo utilizando un feto bovino. Ahora ese soy yo. Tal vez algún greenpeacista dice, no, pues tampoco las vacas o algún hindú que las considere sagradas. ¿Cuáles son las mejores? Hipotéticamente las embrionarias. Las Ya embrionarias prácticamente son las depende que de la cultura en la que estés insertado y del código ético y moral que tú tengas. Sí, aparte de todo esto lo platicamos con nuestros pacientes para que conjuntamente tomamos una decisión qué tipo de células les aplicamos. Sin romper Sí. sus límites o los nuestros. Sin agredir límites de moral y ética, por supuesto. Precisamente eso que dices, doctor, de que platicas con el paciente y pues toman una decisión. Están, por ejemplo, las células que habías mencionado que son las homólogas, que es la que Pedro te pudo haber donado, ¿no? Por dar un ejemplo. Correcto. Ahora, si Pedro tenía una enfermedad, tenía un virus, ¿eso puede caer en ti? Porque me está donando una parte de él. Definitivamente no, porque estas células pasan por un proceso de esterilización, de liofilización y de depuración. Entonces está descartado al 100%. Ok, No y ocurre. las de animal, origen animal, también pasan por un laboratorio, supongo, Por supuesto, por Claro. supuesto. Hay que entender qué es un laboratorio como tal. El laboratorio es el lugar donde vas a elaborar. ¿Qué estás buscando? Y en función de eso lo armas o lo desarmas o lo reconfiguras a como tú lo vayas necesitando. Tú vas a armar el laboratorio en función de lo que estés primero investigando, segundo fabricando. Entonces, cualquier trabajo con célula madre pasa por un control de laboratorio estricto y riguroso. Muchísimas gracias por acompañarme en este programa, por explicarles a todos en casa este proceso que está en boca de todos,
pero más que esté en boca de todos, que podamos tener la información necesaria, información que pueda complementarnos, que podamos hacer algo con ella, ¿no? Algo para despedirnos, doctor, si quieres mencionar. Que el principal aporte que nos dan las células madres al cuerpo humano son revitalización, restauración y reparación de daños celulares, que finalmente aportan a los órganos y a los sistemas del cuerpo humano. Es así como alcanzamos los mayores resultados en estos casos. Muy bien, doctor, muchas gracias. David Fernández de Ceballos, para despedirnos. Tratando de englobar esto, la célula madre es una belleza, es un descubrimiento de la mayor importancia, tiene una capacidad tremenda de impactar muy favorablemente. Tenemos que manejarlas de manera responsable. Sí hay consideraciones éticas al respecto, de dónde las obtienes, cómo las aplicas, qué estás haciendo con ellas. Tiene que haber, ante todo, sensatez. Pero dentro del catálogo de opciones hay una que no mencionamos, y es revertir una célula ya especializada, una célula de piel. Ahorita un premio Nobel, no recuerdo el nombre, un japonés me parece, hace un par de años, revierte el estado adulto maduro especializado de la célula a una célula madre con capacidad de dividirse y generar más. La ciencia avanza a un ritmo acelerado, vertiginoso. Tenemos que avanzar con ella, no podemos rehusarla, porque es lo que nos ha venido definiendo, pero hay que tratarla con respeto y no hay que perder de vista los valores elementales, los valores fundamentales. Hay que abrazarla con respeto. Tenemos en las manos la llave de acceso a verdaderos milagros, a devolverle al cuerpo lo que el cuerpo necesita para prolongar nuestras vidas con mucha mayor calidad. Hay que tener cuidado de no perturbar otras nada más. Qué interesante eso que mencionas, porque por un lado tenemos muchas tentaciones, como la comida, los malos hábitos que obviamente generan un desmejoramiento en nuestro cuerpo, y por el otro lado tenemos avances que es increíble que hay gente que todavía se rehúsa a recibir esos avances. Sí. Entonces no tenemos ni que abusar de ellos, porque también hay abusos, pero tampoco rehusarnos. Claro que no, hay que abrazar esta tecnología. Claro, porque pues es la respuesta que muchos están esperando en casa para volver a caminar, claro, para sentirse bien, para estar tranquilos. O de repente no tienes una enfermedad crónico-degenerativa, pero quieres sentirte más enérgico, por ejemplo. Yo me las aplico y no estoy enfermo. Y sientes inmediatamente el fortalecimiento. Entonces yo me las voy a tener que aplicar. Me gustaría finalmente decir que la célula madre es la mejor opción con la que contamos todos los seres humanos para sanar daños físicos, daños celulares, daños orgánicos. En la medicina moderna no hay nada mejor que las células madres para curar enfermedades, concretamente. Es la regeneración del tejido en lugar de la cicatrización. Si en algún accidente tú tienes una cicatriz o pierdes un pedazo, pues te queda el hueco y te tienes que adaptar a la carencia de... Estamos llegando al punto en donde puedes regenerar el tejido que tienes lesionado. Esto se pone interesante. Claro, señora, pues entonces hay que recibirlo como bien lo estamos mencionando acá. Nosotros ya nos vamos, pero antes queremos... pues invitarlos a que nos acompañen todos los sábados, como siempre, acá en Lucha por Vivir a las 10:30 de la mañana. ¿Nos retiramos? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Y nos vamos a quedar viendo una cápsula del abogado Antonio Juárez. Hoy hablamos de la importancia de las células madres en el proceso curativo de un paciente y de sus opciones rejuvenecedoras. Conocimos diferentes procesos que implementa el Dr. Guadalupe Chávez Torres en sus tratamientos para revertir las enfermedades crónico-degenerativas. Recuerda, si tú tienes alguna de estas enfermedades, tu sistema inmunológico no está fuerte. Lo que hacemos con el protocolo médico-científico anti-envejecimiento celular es mejorar considerablemente tu sistema inmunológico para que tu propio cuerpo pueda combatir la enfermedad. Claro que no es un método milagro, que solo vas a una consulta, te inyectan una vez y ya. Es un proceso no complicado, pero sí de persistencia, de actitud y de un conjunto de sistemas médicos científicos que garantizan calidad de vida. Está comprobado, con infinitos casos del Dr. Guadalupe Chávez Torres, que los pacientes que cumplen el tratamiento al pie de la letra, en su gran mayoría, logran revertir por completo la enfermedad. Eso quiere decir que está en las manos del médico, pero también en las tuyas. No estás condenado a un destino fatal. Si hay oportunidades comprobadas y en consultorios M, las tienes. Contáctanos al número que ves en pantalla y date la oportunidad de aprovechar esta vida, que es solo una. Nos vemos como siempre el próximo sábado a las 10:30 de la mañana por el Canal 9.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Juárez y en esta cápsula vamos a abordar un poquito, retomando lo que platicaban los expertos hace un rato, en torno a todo este tema de la medicina regenerativa, todo este tema de la aplicación de células madres, de lo ético, lo polémico, lo jurídicamente sustentable que puede ser o no. Y bueno, nuestra cápsula se aboca a lo jurídico, al gremio médico y también a los usuarios de servicios de atención médica. Quisiera retomar o recordarles lo que dice el artículo 9 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Este artículo dice: la atención médica deberá, es decir, establece un deber jurídico, una obligación, deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica. Ahora, para saber cuáles son estos principios científicos y éticos, sobre todo los principios científicos, el artículo 2 del reglamento para la atención de quejas y gestión pericial de la CONAMED nos dice cuál es la literatura médica universalmente aceptada que rige en el país, es decir, cuál es la Lex Artis. Lex Artis es el conjunto de reglas que rigen el ejercicio médico. Y ahí nos dice qué es la bibliografía, la bibliohemeroteca, las publicaciones que tengan mérito científico, etcétera. ¿A qué voy con esto? La literatura médica en el país está compuesta, por ejemplo, por las guías de práctica clínica, está compuesta por publicaciones, pero al año se hacen más de 1.200.000 publicaciones. ¿Se imaginan en el mundo? ¿Se imaginan ustedes cuántas de estas tienen validez estadística o validez académica? No todas lo tienen, obviamente. Sin embargo, lo cierto es que en países súper desarrollados de primer mundo, en Europa, por ejemplo, hoy por hoy se realizan este tipo de procedimientos. Hoy por hoy las células madres se utilizan como tal. Es decir, que sí hay literatura médica universalmente aceptada que regule, que permita, que sustente que este tipo de tratamientos son científicamente aprobados en algunas partes del mundo. No quiere decir que en México esté prohibido. De hecho, en México no tenemos un tipo de legislación prohibitiva. Decíamos en otra cápsula, no está prohibido matar, sino que es descriptiva. Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Y en materia sanitaria, es la COFEPRIS, el órgano regulador que norma qué se debe hacer y cómo debe hacerse, pero hay muchos procedimientos que no están normados por ellos, que simplemente no tienen una reglamentación y no por eso están prohibidos. Es decir, en el ejercicio de la práctica de la medicina regenerativa, en el ejercicio de la práctica de la aplicación de células madres, de medicina antienvejecimiento, etcétera, hay muchos procesos y procedimientos que bien se pueden homologar, siendo el caso que tienen un sustento científico universalmente aceptado, aunque sea en otras partes del mundo, y que para el beneficio del paciente tienen una repercusión positiva hoy por hoy y que se pueden utilizar. Por otro lado, es bien importante recordar que la ciencia médica no es una ciencia exacta. Por tanto, dice la literatura que el paciente puede esperar el mejor resultado en su salud, pero no puede exigirlo. La obligación del médico se limita a la correcta aplicación de las técnicas adecuadas al caso concreto del paciente en términos de la literatura médica universalmente aceptada. Ahora bien, decimos que la ciencia médica no es una ciencia exacta y es cierto, pero ya vimos que la obligación del médico es científica, pero también es ética. ¿Cuál es la ética? ¿Cuáles son los principios éticos? El no dañar. Sí, ningún médico aplica un tratamiento o aplica un procedimiento con la intención de dañar. Sin embargo, también es su obligación el buscar lo mejor para el paciente. Y lo mejor para el paciente no siempre lo sabe el paciente. El médico debe de buscar una serie de alternativas y ofrecérselas al paciente, y el paciente tiene que decidir con base en su derecho de autodeterminación. Por conclusión, quisiera comentar que hay mucha desinformación respecto a qué sí se puede y qué no se puede hacer, qué sí se debe y qué no se debe hacer. Pero los límites de la responsabilidad del médico están acotados a que su obligación es de medios, de aplicación de medios y no de resultados. Esto es todo por hoy. Les dejo mi más fuerte abrazo y muchas bendiciones.